Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estamos con el programa de los viernes que se titula Dios no se equivocó al crearte. En realidad ese es el título que va a tener el libro próximo a publicarse, Dios mediante, este año, y si no será el año que viene. Decimos que esta serie de videos es de color verde porque Dios mediante también va a ser el color que va a tener la contratapa del libro, así como el cruce del Mar Rojo tenía el color azul. ¿Sí? Así que bueno, esta serie, este libro, está enfocada más en la evangelización de los temas más polémicos de la actualidad. Así que estamos hablando de ideología de género, de aborto, de nueva era y de todas esas cosas que a veces pareciera que no se quieren escuchar, pero lamentablemente por haber hecho silencio muchas veces a lo largo de las últimas décadas, haber hecho silencio también dentro de la iglesia, estamos como estamos, ¿no? ¿Por qué se deformó tanto la fe desde los 90 hasta ahora y el mundo mismo? Bueno, por justamente no haber hablado de la mejor manera posible, pero de no haber hablado. Por eso el título que nos convoca hoy se llama Divorcio, el principio del fin. Pero antes de seguir te invito a suscribirte al canal, apretar la campanita para cuando te avise nuevos videos, cuando hay nuevos videos. Y por supuesto, si este programa te gusta, si venís escuchando y te gusta, te agradezco un montón que lo compartas en tu estado de WhatsApp o con tus contactos, a los grupos que tenés. Podemos decir que, yendo al tema de hoy, los niños de los 90 crecimos con miedo al divorcio de nuestros padres, como aquel chico cuyo papá le dijo una vez: mamá y papá nos vamos a separar por tu culpa, y nunca más se atrevió a contradecir mucho a nadie, por temor al abandono, ¿no?, que siguió sufriendo en las décadas siguientes. Incluso se fomentaban en aquellos años canciones infantiles como no te cases, que el casamiento es una estupidez. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa canción, sé si se sigue cantando, pero esto no era inocente, ¿no? Por más de que ustedes me digan, bueno, una simple canción infantil, en realidad esto tenía un contenido detrás. ¿Cómo llegaba esa canción a los niños tan chiquitos? Bueno, solo Dios sabe. Los adultos de los 90 también le tenían miedo al divorcio, como si fuera un virus contagioso. ¿Querés que nos separemos?, decían nerviosos en medio de sus discusiones. La campaña de sensibilización y desorden apuntó principalmente desde los 90 y hasta el 2010 a que el varón dejara a la mujer por otra y viceversa, algo que cambiaría en las décadas siguientes. A los varones de aquel entonces se les vendía el sex symbol femenino, siempre en inglés para vender más, contra la imagen de la esposa estereotipada en una mujer avejentada y afeada por estar casada con hijos. Y a ellas le vendían el sex symbol masculino, estereotipado muchas veces en el plomero o trabajador fortachón que visitaba el hogar en ausencia del marido, contra la imagen de un esposo cansado, demacrado e inservible, ¿no? Estos estereotipos que nos trajo la cultura, que nos trajeron las diferentes ideologías, hoy que tanto se habla en contra de los estereotipos, deberían haber hablado en su momento en contra de estos estereotipos. Mientras tanto, a los católicos nos faltaban modelos de familias santas, esto hay que decirlo. Parecía que solo los consagrados podían ser santos, ¿se acuerdan? Esa falsa idea, alimentada por los modelos del mundo, le hicieron el caldo gordo al enemigo, al tentador. Para el año 2010 era común que los católicos se divorciaran y se volvieran a juntar, como me decía una señora el otro día, que hoy es misericordia pensar, hoy le dicen que es misericordia, había catequistas que le decían, no, pero si nos podemos volver a casar, ¿no? Para ellos era pura misericordia. Bueno, para el 2010 era común que los católicos se divorciaran y se volvieran a juntar, como le aconsejó la directora de un seminario catequístico a un alumno. A tu mamá le conviene separarse de tu papá, le dijo. Un consejo escaso de opciones, ¿no? Un grupo a un retiro para matrimonio, dirección espiritual. Se ve que esta señora tenía formación teológica, pero no sabía cómo acompañar a los matrimonios, o por lo menos orientar para que en vez de separarse pudieran tener alternativas. Ya te digo, un grupo de oración, un retiro para matrimonio, dirección espiritual. Nunca la opción es el divorcio. El joven ese optó por orar por sus padres
y aprendió a acompañarlos hasta su vejez, gracias a Dios. Al 2024 sabemos que hay sacerdotes que animaron a los matrimonios a separarse hasta que conocieron una gran opción, Proyecto de Amor Conyugal. Si no la conoces, te la recomiendo. Proyecto de Amor Conyugal está basado en la catequesis de San Juan Pablo II, un santazo de nuestra época, y está haciendo que se restaure la vida de muchos matrimonios, ¿no? No hace falta estar en crisis para ir a Proyecto de Amor Conyugal. Es un espacio para que todos los matrimonios podamos profundizar en lo que significa estar casados. Pero, de paso, si tu matrimonio está en crisis, te viene bárbaro para salir adelante de eso. En algunas parroquias y movimientos, participar de la iglesia se volvió lo mismo que ir a un club. No importaba si estabas divorciado, si convivías, si estabas con la nueva era. Podías hacer lo que querías y comulgabas, aunque no estuvieras en comunión con Dios. Atenti a esto, ¿no? La comunión va de la mano de estar en comunión con Dios. Con el correr del tiempo, esa falta de comunión hizo que para algunos ir a misa dejara de tener sentido. Bueno, pero claro, con el tiempo ir a misa les terminó dando lo mismo, ¿no? Comulgar en pecado en realidad hace que te termines alejando porque tampoco le encontrás sentido para qué ir a misa. Muchos optaron directamente por dejar de participar. Parecía que daba todo lo mismo, como una vez decía una abuela, una viejita en el colectivo decía, ¿sabes que ahora no hace falta tomar la primera comunión ni nada de eso? Eso era antes. Pobre los nietos. Comenzó a haber catequistas divorciados y vueltos a juntar, cuyo ejemplo no era testimonio para sus catecúmenos. No significa que fueran malos, no eran malos, pero no eran un ejemplo en la fe en cuanto al matrimonio. Obviamente que eran amados por Dios, que Dios quería sanar sus heridas, pero también había una realidad, estaban casados y Jesús es muy claro con el adulterio como lo vimos en programas anteriores. Se empezó a oír que la Eucaristía era remedio para los heridos y por ende todos podían comulgar, algo que por un lado es verdad, pero en otros casos o en muchos casos se terminó convirtiendo en una falacia, ¿no? Se parecía más a mirá cómo hago lo que quiero y no me puedes decir nada, muy similar a Adán y Eva tomando el fruto del árbol. ¿Cuál fue la tentación acá? Bueno, lo podemos asemejar a Génesis y decir que la serpiente les preguntó a Adán y Eva, ¿es cierto que los divorciados no pueden comulgar? A lo que ellos respondieron, solo si nos volvemos a juntar. El tentador volvió a preguntar, pero Jesús vino a buscar a los pecadores, no a los justos, ¿no? El típico jueguito del tentador, confundirte, decirte primero una pregunta inocente, ¿es cierto que los divorciados no pueden comulgar? Solo si nos volvemos a juntar fue la respuesta. El tentador volvió a retrucar, pero Jesús vino a buscar a los pecadores y no a los justos. Entonces ahí te dejaba la duda y terminó comulgando todo el mundo. Como dicen muchos, para justificarse, las prostitutas llegan antes al cielo. Es cierto que Dios vino a buscarnos a los pecadores, pero para que nos convirtamos, no para que sigamos pecando. Lo que dice el Evangelio es que las prostitutas se convirtieron antes que los fariseos, por eso entran antes, ¿sí? No porque siguen pecando. Desde el 2010 hasta el 2018, 2020, se buscó sensibilizar la homosexualización, razón por la cual muchos se divorciaron, dentro y fuera de la iglesia, para irse con alguien de su mismo sexo, o bueno, toda la diversidad sexual que vino después, ¿no? El mal ejemplo catequístico aumentó, como el del coordinador que iba a la parroquia habiendo consumido droga, o aquellas catequistas que habían pasado la noche juntas y llegaban pasadas de revoluciones a la reunión. De ese grupo salieron más parejas LGBT que de cualquier otro, les quiero contar. Una vez más podemos decir, aclarar obviamente que Jesús nos ama y quiere sanar nuestras heridas, ¿no? Obviamente que se acerca al catequista y lo anima a encontrar la causa de su adicción para que pueda dejarla. Obviamente que se acerca a cada una de las catequistas LGBT y las anima a sanar sus heridas para que puedan ser la mejor versión de ellas mismas. Pero seamos claros, mientras tanto no podemos exponer a los catecúmenos a los desórdenes de sus mentores. No podemos porque ellos también necesitan el ejemplo, porque es igual de dañino
si un padre se droga frente a su hijo que si un coordinador lo hace frente a su grupo, porque es igual de confuso tener una madre que sale con la mamá de una amiga a tener dos catequistas que andan a los besos. Dios quiere rescatar a todos, pero también es necesario apartar del cargo al que está haciendo las cosas mal. No seamos ingenuos, que por ingenuos se nos llenó la iglesia de pederastas, y eso sí que nos lo recrimina el mundo entero. No seamos ingenuos, porque es así como terminamos más heridos que sanos. Nos volvimos una iglesia inclusiva, dejamos que cualquiera diera catequesis y formara a nuestros jóvenes, sin considerar que eso podía traer problemas. Obvio que estamos llenos de buenos ejemplos, lo vemos cada día, gente comprometida con Dios y con la iglesia, pero no seamos ciegos con lo que pasa. Veamos el panorama completo, ¿sí? Bueno, en el próximo programa vamos a profundizar un poco, ¿no? El primer punto del próximo programa se llama Cuando el pastor abusa de la oveja, y el segundo punto se llama Si las catequistas no dan buen ejemplo, ¿no? También vamos a ver cuando los pastores olvidan a Dios.